Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados de robótica, inteligencia artificial y programación. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de ahora con el versículo de esta semana, que es Mateo 6:29, que nos decía, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El valor, ¿verdad? Para esta semana es la palabra gloria, que en este caso, pues es interesante que Jesús la haya utilizado, ¿verdad? Como un referente para hacer alusión a quizás lo suntuoso que pudo haber sido un rey como Salomón. Tomando en cuenta que pues para los israelitas, los judíos del tiempo de Jesús, era casi como un personaje casi que de la mitología para ellos, ¿verdad? O sea, quien como Salomón, el templo que él había edificado. Si bien es cierto, el templo había sido reconstruido ya para la época de Jesús, no tenía la misma suntuosidad que el templo que Salomón edificó. A eso hay que agregar el palacio, ¿verdad? Que Salomón tuvo como rey, que es curioso darse cuenta que invirtió más del doble quizás del tiempo en términos de años que lo que tardó en construir el templo. Es decir, el templo lo construyó bastante rápido en comparativa como su palacio, ¿verdad? Algunos incluso llegan a decir que Salomón comenzó a dar malas luces en el sentido de haberle dado más detalle a su palacio personal que haberle dado más detalles al templo de Dios. No obstante, es de recordar que pues el templo de Jerusalén no era un lugar, digamos, muy grande tampoco en extensión, había sido dadas sus medidas por el mismo Dios, ¿verdad? A través del tabernáculo a Moisés y pues David tuvo el hecho de replicar lo que era ese mismo templo. Cabe destacar también que David le dejó prácticamente todos los materiales ya listos solo para comenzar a edificarlos a Salomón. Bien, vamos a finalizar con esta parte y ahora vamos a pasar al ejercicio que vamos a desarrollar esta noche con ayuda de pseudointérprete. Vamos a seguir en esta dinámica, ¿verdad? Viendo las funcionalidades, aplicaciones que puede tener las estructuras de repetición. En este caso estamos con la estructura mientras y vamos a resolver el presente ejercicio. Lo voy a poner por acá. El ejercicio dicta lo siguiente: elaborar, ¿verdad? Un algoritmo que imprima todos los números naturales que hay, desde la unidad hasta un número que introducimos por teclado. Ese es como el ejercicio a resolver. Entonces vamos a ponerle acá un nombre, ¿verdad? Siempre es usual darle acá un nombre que nos indique qué es lo que hace el programa. Entonces vamos a ponerle acá imprimir números hasta el introducido por teclado. Un poquito largo el nombre. Bien, entonces, obviamente lo primero que vamos a necesitar es el número, ¿verdad? Entonces vamos a tener que pedirle al usuario de alguna manera que nos ingrese lo que vendría siendo el número en cuestión. Eso vendría siendo como lo primero. Así que vamos a decirle al usuario, ¿verdad? Que nos ingrese la cantidad. Eso sería, digamos, lo primero que le vamos a solicitar. Entonces, para ello, pues vamos a crear una variable, claro está en este caso, que podemos llamarle num. Ya hemos dicho que quizás la variable número, como es una palabra como reservada, mejor no utilizarlo. Entonces vamos a ponerle num y deberíamos en este punto de mandarle un mensaje al usuario. Entonces vamos a poner acá, en primer lugar, un escribir, ingrese el número, ¿verdad?
Sería como el mensaje para el usuario. Y ahora vamos a leer. Vamos a leer num, que sería la variable que vamos a utilizar acá. Hemos dicho que lo que sucede es que si usamos número, así, aparece ya como una palabra reservada. Se vuelve azul y ya es reservada, así que es mejor usar num en este caso. Vaya, hasta ahí solo estamos haciendo que el usuario ingrese el número y capturando el número. Ahora viene la parte interesante, que es utilizar pues la estructura mientras. Entonces vamos a clicar acá para que nos aparezca ya la estructura completa. Y en este caso, pues deberíamos de definir qué número pues va a ser el máximo, por así decirlo, o el límite al cual nosotros en este caso estaríamos pretendiendo llegar. Eso va a ser el límite. Entonces, vamos a, vamos a necesitar quizás una variable índice en este caso, algo para inicializar. Eh, Podemos crear una variable i, por ejemplo, ¿verdad? Que nos sirva como un índice. Entonces vamos a poner acá i. eh, Va a ser asignado a uno, ¿verdad? Para iniciar desde uno, pero esa nos va a servir como la variable, digamos, de control en este caso. Y ya hoy sí podríamos ir a ver la expresión lógica que vamos a utilizar. Vean que en este caso sería mientras la i, nuestra variable índice, sea menor o igual, ¿verdad? Porque vamos a incluir la variable número, entonces vamos a hacer. Y aquí vendría pues la secuencia de acciones. En este caso, pues la secuencia de acciones va a ser muy sencilla porque solo deberíamos de ponerle que vamos a escribir el número. Y vamos a poner acá, escribir, escribir num. Si alguien, por ejemplo, ingresa 5 por así decirlo, ese es el número 5, entonces va a entrar con 5, va a ir acá, entonces va a decir 1 es menor o igual a 5. Sí, es cierto, entonces va a escribir 5, que es el valor que lleva en ese momento, y ahora debemos de hacer la acumulación, ¿verdad? El contador que nos va a permitir ir escalando. Entonces, en este caso, vamos a hacer una operación y en esta operación lo que vamos a hacer es aumentar nuestra variable índice. He decidido para este ejemplo utilizar la variable índice con el propósito de darnos cuenta que es que de aquí, de este tipo de ejemplos, es de donde se utiliza también la estructura para, ya que el para incorpora un índice interno. Entonces decimos y en este caso vamos a asignarle o va a ser igual a i, a la misma i más uno. Es el típico contador de incremento en uno para ese tipo de situaciones o de programas. Y luego iríamos con el fin del mientras, de la estructura while, y lo que sería pues ya la culminación del algoritmo. Bueno, si vemos el diagrama de flujo, ¿verdad? Que pseudointérprete nos puede generar, estaríamos ante la situación en donde creo que no había compartido toda la pantalla. Vamos a ver, ahora sí tiene que aparecer. Entonces, ahí está lo que vendría siendo nuestro algoritmo. Inicia, se le pide el número al usuario, el usuario ingresa el número, entra acá la inicialización de la variable índice con uno. Entonces dice uno, ¿verdad? Es menor que el número. Estamos poniendo, vale, digamos, ingresa alguien el número 5 decimos. Entonces aquí se ingresa 5 y vale uno. Entonces aquí decimos uno, ¿verdad? Es menor o igual a 5. Esa es la expresión que se estaría evaluando en este punto. Y diríamos, bueno, eso es
es menor o igual que 5. Bueno, diríamos sí, ¿verdad? Y entonces entramos acá, se imprime el número y luego vamos a lo que vendría siendo la parte del aumento y retornamos acá. En este momento que retorna, entonces el valor de la variable índice ahora es 2. 2 es menor o igual a 5. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces seguiría acá e imprime el valor de num. Ah, no, permíteme, aquí tendríamos un problemita. Tendríamos un problemita acá, porque estaríamos sacando la variable num y la que debemos de sacar es la variable i. Esa es la que debemos de sacar, porque es la variable de control. Eh, Vamos a volverla a poner. Entonces, si seguimos la misma idea, hacemos acá 5. Aquí está el 5, aquí está la condición. Y vale, entonces imprimiríamos 2 porque en ese momento la variable vale 2, este de acá. Entonces aquí se imprime el 2, y aquí lo que se hace es 2 más uno, y ahora la índice cuando entra acá vale 3. Y nótese hacia dónde va, ¿verdad? La variable índice retorna aquí, a ese punto, no arriba, sino justamente acá, porque en ese momento es cuando la hicimos igual a 1. Entonces, al retornar acá, ahora esta iría valiendo 3. En este caso, diríamos aquí va con 3. Cumple la condición, sí, 3 es menor o igual que 5. Ahorita se imprime el 3. Y ahora lo que hacemos acá es decir, bueno, 3 más uno es 4. Entonces, se regresa la variable índice acá con el valor de 4. Ingresa aquí y pasa acá a ser 4. La condición 4 es menor o igual que 5. Sí. Entonces, se imprime el 4 que tiene ahorita la variable índice, que es lo que trae. Vuelve a hacerse la operación y ahora la operación es 4 más uno. Y en ese caso, pues llegaríamos a un valor 5 acá. Y ahora ya entraríamos a decir, bueno, 5 es menor o igual a 5. Sí, porque allí, por eso la inclusión del igual. Si nosotros solo pusiésemos menor, en este momento se saldría de lazo, porque ya la condición no se cumpliría. Pero como le ponemos el igual, estamos incluyendo el valor o el dato que viene en la variable número. Entonces entra aquí, dice 5, y luego nos dice 5 más uno es 6. Y aquí es donde ya se incumpliría la condición, porque ya diríamos 6 no es menor ni igual a 5. Entonces ahí se sale del lazo y terminaría nuestro programa. Bueno, ya que lo vimos en términos del flujograma, así como una corrida manual, ahora veámoslo en términos ya del programa. Bien, vamos a ponerlo paso por paso, pero con una cantidad, digamos, menor. Ese valor de 5, digamos que es un valor bastante fácil de reproducir. Entonces le vamos a indicar que el número 5, y ahorita va a comenzar a hacer el lazo. Va a comenzar a escribir el primer valor, que es 1. Ahora va con el 2. Ahora va a escribirnos el 3. Lo que está haciendo es incrementando la variable índice una a una. Y luego, pues, termina, ¿verdad? En el 5 sale y termina el programa. Si lo ejecutamos con una cantidad un poco mayor, ¿verdad? Y le ponemos acá la ejecución ya normal, y por ejemplo le pusiéramos acá, le pusiéramos 90, por ejemplo, él va a ejecutarnos toda esa secuencia hasta el número 90, que es el número ingresado. Si el usuario se le ocurriera ingresar 2500, pues va a suceder lo mismo. Va a ir escribiéndonos todos esos números hasta que llegue al número ingresado por el usuario. Bueno, entonces eso sería con la estructura while propiamente, implementándolo con while. Y lo que tendríamos acá, o el truco, digamos, de todo eso, es utilizar una variable índice. Normalmente se utilizan este tipo de variables con letra I porque es un contador, ¿vea? Es una variable que nos va apuntando, que va a ir incrementando cuantas veces nosotros lo deseemos.
pero veíamos también que puede ser variables no solo en incremento, sino también en decremento. Eso mismo que acabamos de hacer ahorita puede ser implementado con la estructura for y vendría siendo como más práctico. Por ejemplo, si aquí nos vamos a crear un nuevo documento, siempre tendríamos que tener en cuenta esas primeras líneas. O sea, esas dos, digamos que vendrían siendo similares. Necesitamos obtener el valor de ingreso en primer lugar. Ahora, si usamos aquí, aquí es donde viene el cambio, porque si nos vamos al for o al para, pues en este caso, pues la variable numérica que vamos a utilizar acá va a ser una variable i. Ya le ponemos que es nuestra variable i en este caso. eh, y el valor inicial en este caso va a ser 1, ya que es de donde partimos. Eh, ¿Hasta cuándo? Bueno, ese sería hasta num, hasta llegar al valor de num, con paso 1, porque ese sería el incremento. ¿Y qué va a hacer? Bueno, lo único que haría es escribir y ahí sería todo lo que debemos de utilizar. Si nosotros ejecutamos este, ¿verdad? Al igual, bueno, si comparamos los diagramas de flujo en primer lugar, la diferencia que tenemos acá es la automatización del índice, que con este símbolo que aparece acá, que cabe destacar, ese símbolo es un diagrama especial que pseudointérprete tiene, ¿verdad? Para representar este tipo de estructura, en donde se nos hace este como elipse o un semicírculo, digamos, en forma de círculo, donde lo que leemos allí es que es una variable i, la variable i es lo que vendría siendo nuestra variable de control, eh, comienza con 1, ¿verdad? Se inicializa con 1, el incremento es 1 y llega hasta ese valor. O sea, estos tres valores que están aquí son los mismos tres parámetros que encontramos acá. Es decir, el primero, la de este, es la inicial. La i es esta, es el for de la i. Para la variable i, en este caso, inicializa con 1, desde 1 eh, hasta num, que sería este de acá, hasta num. Paso 1 sería este de aquí con paso 1 y lo que va a hacer ya la acción de escribir y es este que está aquí. Entonces, si lo ejecutamos, ¿verdad? Ya al correrlo, pues vamos a obtener los mismos resultados que obtuvimos con el while. Si ponemos aquí 5 por ejemplo, el resultado es el mismo. Bien. Si lo vemos paso por paso, eh, para ir viendo cómo comienza, ahí va el ingreso del número, ingresamos el número y ahora comienza a darnos los valores. Va por el 1, el 2, el 3, así sucesivamente, hasta llegar al 5. Entonces, tanto en el while como en el for, vendríamos a resolver ejercicios similares o problemas similares siempre y cuando estas cumplan con ese tipo de características. Y es que necesitamos algo que vaya incrementando o decrementando y que nos va a servir como una especie de variable de control para llevar el número de veces o de repeticiones en las cuales se va a realizar una operación o una serie de operaciones. Al final de cuentas, usar while, usar for para fines prácticos es lo mismo. No hay diferencias. Para fines del programador, sí. Digamos que el while lleva un poco más de trabajo porque el hecho de inicializar acá, de luego poner esa condición, luego de poner este contador, implica que yo tengo que ir escribiendo todas esas líneas para configurar que mi estructura while funcione con ese conteo y esa variable como de control de ese índice que en la estructura for es incluido todo en esta línea, prácticamente. En una sola línea, ahí van las tres cosas que se necesitan para ese tipo de ejercicios o, digamos, de estructuras en las cuales mi propósito es ese. La característica es que necesito ir incrementando una variable con incrementos enteros o decrementándola, dependiendo de lo que quiera realizar, y ejecutar una serie o la misma, digamos, orden o un conjunto de órdenes una serie de veces iguales
al número de repeticiones que querramos con la estructura. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá donde estaríamos con este ejercicio de ejemplo. Y en este caso, si quisiéramos decrementar yo cambio el -1, lo pongo a -1 si quisiera hacerlo aquí en donde dice paso, ¿verdad? Correcto. Aquí en el paso es donde usted tendría que poner el negativo, ¿verdad? En ese caso, Ujú. eh, aquí, lo que Ajá, quiera decrementar, solo lo pone el negativo, que en el otro, lo que hay que ajá. hacer es aquí restar. En vez de sumar, restar. Mm, ujú. Es correcto. Ok, pues sí estamos bien. Bueno, aquí hemos puesto, por ejemplo, que el ejercicio era que se escribiese desde uno hasta llegar al número, pero si la idea del ejercicio sería como darle vuelta a la tortilla y decir, bueno, escriba desde el número que se ingresa hasta uno, pues lo que habría que hacer es cambiar la variable índice, porque en este caso mi variable índice ya no sería uno, sino que va a ser igual a número al número que la persona ingrese y lo que haríamos en vez de sumar es restar. Y entonces lo que va a ir haciendo es ir restando. Claro, la condición aquí sería diferente, ¿vea? Porque tendríamos que hacer el mientras la variable, digamos, sea, eh, y, mientras sea diferente, por ejemplo, de uno podría ser, o que sea menor o igual a uno, podría ser en este caso la secuencia. Si lo hiciéramos de la misma manera en el otro lado y pensáramos en que no es de escribir de uno hasta el número que se ingresa, sino que del número que se ingresa hasta uno, pues lo que deberíamos de cambiar acá es, en primer lugar, la inicialización, la que en este caso es uno, pues aquí se inicializaría con num y se haría hasta uno en este caso, desde el valor que se ingrese hasta llegar a uno con paso -1 en este caso. Iríamos descontando, ¿verdad? Iríamos decrementando. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá con el ejercicio de esta noche. Mañana vamos a hacer otro ejemplo más, ¿verdad? Pero la idea creo que va quedando bastante clara y es que tanto while como for son prácticamente estructuras muy similares. Nos falta ver una estructura más, ¿verdad? Que no la hemos tocado, que es la estructura repetir, pero cuando la comencemos a ver, creo la otra semana, nos vamos a dar cuenta que esas tres estructuras realizan cosas muy parecidas. ¿Bien? Solo depende de la forma o de la concepción que yo quiera verle, cuál es la que voy a utilizar. Bien, eso sería todo. Que pasen feliz noche y nos vemos con Dios el día de mañana. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias.